compañeros conscientes marchemos por caminos de lucha y deber. Los derechos que vamos ganando no podemos dejarlos perder. Oh maestros unidos cantemos este himno que invita a pensar que el Tolima espera en nosotros ese cambio que anhela alcanzar. Siempre firmes mirando hacia el frente, Cimatole en lo alto llevar, como ejemplo de hermanos que dieron su cariño, su fe y lealtad. En la vida sin tregua avancemos, defendiendo el trabajo y honor, que mañana orgullosos veremos resultados de ciencia y valor, resultados de ciencia y valor. Muy buenas tardes, un saludo fraternal y combativo a todos los maestros, maestras, directivos, administrativos y comunidad educativa del departamento del Tolima, en nombre del Sindicato de Maestros de la Educación del Tolima, Subtesimatel, de la Secretaría de Prensa y Comunicaciones y las TIC, de su Sindicato de Maestros de la Educación del Tolima. Hoy, 7 de julio, tenemos nuestro programa Café y Tertulia. Seguimos con nuestros temas de la educación en Colombia en tiempos de pandemia. Hoy tenemos dos invitados súper especiales, ya son conocidos de todos los maestros y maestras, no solo del departamento del Tolima, sino también del magisterio colombiano, ya que en la semana han estado ya invitados por diferentes sindicatos de todo el país al escuchar estos lineamientos, orientaciones tan pertinentes frente a todos estos procesos que ha venido orientando el Ministerio de Educación Nacional. Antes de iniciar nuestro programa, queremos saludar a los maestros que en este momento se conectan con nosotros, la profesora Estelita Benito, la profesora Nelcy Gómez desde Suárez, Tolima, Giovanni Rodríguez, Luz Mary Andrade González, a la profesora Esperanza Beltrán Laverde desde el municipio de Ibagué, a Villa Ama, se llama la profesora, a William Morales Calderón desde el Líbano, Dulce María, la profesora que se conecta desde Natagaima, Jaime Ernesto Luna, desde Gaitania, Tolima, el profesor Jaime Antonio Ferris está conectado desde Santa Marta, Juan Manuel Ayala, un profe de Planadas, Tolima, John Starling, desde Santiago Villa Ibagué, Milena Roncancio, desde la profe Milena, que es la secretaria de comunicaciones del municipio de Murillo, Tolima, la subdirectiva, Leila Marixa Vera Chila, desde Natagaima, Rosenberg Peralta, buenas tardes, Marilyn Milady Riveros, la profe de Lérida, bienvenida también. Queremos invitar a todos los maestros que compartan esta en vivo y que lo compartan en cada uno de sus muros para que padres de familia, para que toda la comunidad educativa pueda escuchar estas orientaciones pertinentes en el día de hoy. Decálogo para permanecer en modalidad no presencial. Ese decálogo son como las reglas, ¿no? Que se consideran en cierta manera básicas y necesarias, pues para conocer estos procesos, en este caso, en modalidad no presencial. Quiero darle la bienvenida al doctor Joshua Elaya Germano. Duré 5 programas, doctor, para poder pronunciar más o menos el nombre. Joshua Elaya Germano. Perito experto en todo lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con educación, manuales de convivencia. Y la doctora Sandra Garcés,
Es abogada Bueno, en todo lo que tiene que ver y experta también a nivel educativo. Doctor Joshua y doctora Sandra, quiero comentarles que el día de hoy la Secretaría de Educación Departamental lanza una encuesta también dirigida a los padres de familia, donde le da la opción de que ellos, en cierta manera, diligencien sus datos, nombre del niño que está estudiando, y pues que dé la posición frente al posible regreso, sí o no, a clases. Una encuesta sencilla. Bueno, entonces, el día de hoy, nuestro tema es el decálogo, las reglas para permanecer en modalidad no presencial. Desde el CIMATOL, desde la Federación Colombiana de Educadores, hemos orientado el no regreso a clases en el mes de agosto, pues por todas las situaciones que ya conocemos, pero vamos a mirarlas desde el punto de vista legal y las orientaciones jurídicas y las implicaciones que tenemos. Entonces, no sé, un saludo primero el doctor, primero la doctora Sandra. Doctora, el sonido, por favor. bien, muy buenas tardes, John, muy buenas tardes al doctor Joshua, muy buenas tardes a todas nuestras queridas rectoras, a todos nuestros queridos rectores de CIMATOL, a todas nuestras maestras, a todos nuestros maestros. Excúsenme, hemos estado teniendo desde acá algunos pequeños inconvenientes técnicos porque está cayendo en este momento una tormenta impresionante sobre Jamundí. Yo me encuentro el día de hoy en Jamundí. Muy bien, nos han preguntado al doctor Joshua, Elaya, Germano y a mí, por todo Colombia, en los últimos tiempos, ¿cuál es la responsabilidad civil contractual y extracontractual que le cabe a los señores y a las señoras rectores de las instituciones educativas oficiales? Este es un punto completamente álgido y transversal, absolutamente transversal a todo lo que tiene que ver con la aplicación de la normatividad en esta temporada de enero. He elaborado una pequeña explicación para entrarlos en contexto, porque no las personas generalmente no saben qué es responsabilidad contractual o extracontractual. Entonces, la responsabilidad civil contractual es la responsabilidad que emerge de un contrato. ¿Será que nosotros firmamos un contrato cuando recibimos a nuestros niños en las instituciones educativas? Por supuesto que sí. Esta famosa ficha de la que todos saben que Sandra Garcés es acérrima opositora. Por favor, no quiero que para el año entrante, les pido, continuemos manejando estas famosas fichas de matrícula. Nosotros debemos crear, proyectar, redactar un contrato como tal de matrícula, porque con el documento de ficha que tenemos en el momento, con el que estamos matriculando a nuestros niños, niñas y adolescentes, ustedes, mis queridos rectores, ustedes, mis queridas rectoras, déjenme decirles que quedan totalmente desprotegidos. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque tengo 23 años de experiencia en el litigio. Cuando uno tiene 23 años de experiencia en el litigio, tiene una pequeña idea de lo que significa llevar un proceso judicial ante un estrado judicial, que es en donde realmente se encuentra la realidad de lo que está sucediendo en el tema determinado para el caso, el tema que nos ocupa hoy. Y la responsabilidad civil extracontractual, porque los abogados cobramos ambas responsabilidades. Los daños que tú le causaste como rector a un estudiante, a su familia o a tus maestros y a su familia provienen de un contrato. Pero también nosotros los abogados expertos cobramos los daños y los perjuicios por aquellos precisamente daños y perjuicios que se ocasionaron fuera del contrato. Es decir, que si hablamos directamente de lo que le vamos a ocasionar a un menor de edad, niño o adolescente, por las obligaciones que están contractualmente contempladas. Doctora Sandra. Dime, yo. Es que tenemos dificultades con el sonido. Sí. Sí. ¿Me escuchan bien allí? Tenemos el volumen al máximo, pero está lloviendo fuertemente, John.
Yo pienso que eso es lo que interrumpe, ¿no? Y está tronando. ¿Alcanzan a escuchar? Sí, Se escucha, es una tormenta. se escucha, pero que cuando empieza el discurso se empieza como un eco y me están escribiendo que casi no se entiende. Sí, claro. No sé si empezamos con el doctor Joshua y luego damos a la doctora Sandra a ver si merma la lluvia. Desde Jamundí nos está acompañando la doctora, a ver si bueno. Podría ser una estupenda opción, doctor Joshua, ¿tú qué opinas? Hagamos el intento de ver si baja un poco la tormenta para que puedas tener un audio mejor. No les alcanzo a escuchar, yo tampoco. No sé si me escuchan por allí. No tengo audio. Doctor Joshua, entonces, ¿iniciamos? Doctor, no lo escucho. Y hagamos el ejercicio. Va a empezar el doctor Joshua. Yo voy a intervenir después de él. Vamos a la expansión. Bueno, entonces, a todo el magisterio que en este momento está conectado, a todos los padres de familia directivos, vamos a dar inicio con el doctor Joshua Elaya Germano, mientras que la doctora Sandra Garcés tiene dificultades porque en la ciudad que se encuentra en este momento hay una tormenta, por esa es la razón de que no tenemos buen retorno de sonido. Entonces, doctor Joshua, muy buenas tardes, bienvenido nuevamente a Café y Tertulia, el programa del Sindicato de Maestros de la Educación del Tolima. Buenas tardes. ¿Me copias, John? ¿Tengo buen sonido? Sí, perfecto. Muy buenas tardes a todos. Para los que no me conocen y de pronto nos acompañan por primera vez, mi nombre es Joshua Elaya Germano. Soy director nacional de Pedagogía Educate para Educar. Somos una empresa privada que está constituida por 4 abogados. Son 4 abogados especialistas, cada uno en su tema. 2 magíster, un especialista y un doctor, un PhD, nos acompañan en el pool de abogados. Yo funjo como perito experto hace 14 años en el tema de legislación educativa. Adicional a ello, soy autor de 17 libros. El último de ellos se llama Legislación Educativa 2020. Y adicional a ello, soy conferencista, he dictado 2.996 conferencias en lo que llevo de trabajo en los últimos 14 años. Hoy vamos a hablar de lo que se refiere a la legislación educativa, el Código Penal, el Código Civil, el Código Disciplinario Único, Ley 1952 del 2019. Vamos a hablar de toda la parte de legislación educativa y de todas las normas inherentes a no ir a una presencialidad al aula, decisión que han tomado sabiamente ya algunas gobernaciones, algunas alcaldías, han sido coherentes, consecuentes con un discurso de protección a la infancia, no así otras personas que uno encuentra que no tienen coherencia entre el discurso que manifiestan y las actuaciones que enarbolan. Hablo de algunos municipios, no voy a decir nombres por ética, pero me parece vergonzoso que salgan alcaldes a decir que ya van a abrir las puertas del turismo y que ya van a abrir las piscinas y que ya van a abrir los colegios en presencialidad en pleno pico de la pandemia en agosto. No sé ese tipo de gobernantes quién los eligió, no sé ese tipo de gobernantes en dónde tienen el sentido común y no sé en dónde ponen esos gobernantes el corazón si por encima es el bolsillo. Entonces, a buen entendedor, pocas palabras, son meros movimientos políticos y económicos que para nada salvaguardan la vida, la integridad y la dignidad de nuestros niños. Entonces estamos viendo ya algunas capitulaciones herodianas, unas actuaciones absolutamente de Herodes, en donde quieren un genocidio en los colegios y ya no solamente se replica desde el ministerio, sino va llegando a los entes territoriales. Quiero iniciar hoy con una pequeña inquietud que vine enarbolando desde ayer. Inicié como un documento pequeño y lo compartíamos con mi jefe, la doctora Alba Rocío Sandoval Alfonso. Ella está ahí también en el muro, contestando con los artículos que yo voy dando para que
las personas que están en este en vivo y las que vean después en grabación encuentren los artículos si acaso no los alcanzan a tomar en cuenta de la manera rápida que esperamos. Sin embargo, igual usted entiende que esto va a quedar grabado y muy fácilmente lo puede volver a ver y le puede volver a repetir. Hice como un análisis de ponderación jurídica desde todos los ámbitos. Hice una mirada, digamos, como más introspectiva y más tranquila de cuáles son los artículos que debió haber tomado este equipo de asesores del Ministerio de Educación y que no lo vi por ningún lado. No se trata de pelear ni de armar guerras con los señores allá de la oficina jurídica del Ministerio de Educación. Simplemente usted saca sus propias conclusiones, simplemente usted analiza y su sentido común lo guiará y le dirá si ellos hicieron bien, si ellos hicieron mal y qué es lo que hay que hacer realmente para proteger a los niños, niñas y adolescentes. Lo primero que quiero decir y que quiero tener bien claro es que el derecho a la educación no es absoluto. Yo no sé de dónde sacan ese mensaje bizarro, yo no sé de dónde han sacado ese mensaje absurdo, es absolutamente equivocado e inane. El derecho a la educación no es absoluto. El derecho a la educación es un derecho fundamental, pero absoluto no es. El único derecho absoluto en Colombia, porque no hay pena de muerte, es el derecho a la vida. Y el derecho a la vida está consagrado en la Constitución y por ahí empecemos. Hay que preguntarle al Ministerio de Educación, hay que preguntarle a los alcaldes, hay que preguntarle a estos entes territoriales primero, si se derogó el artículo 11 de la Constitución, porque el artículo 11 de la Constitución habla del derecho a la vida y no ha sido derogado. Si se derogó el artículo 4 de la Constitución, artículo 04, que dice que cuando entre una ley en pugna con la Constitución, pues prevalecerá la Constitución, no que la Constitución se da ante una ley. Por pirámide de Kessel y por jerarquía constitucional y jerarquía jurisprudencial. No se ha derogado tampoco el artículo 44 de la Constitución que habla de la prevalencia de los derechos de los niños. Los derechos de los niños siguen prevalentes, artículo 44 de la Constitución. Que mucha gente lo confunde con el artículo 8 de la Ley de Infancia, que habla del interés superior del menor. Son dos cositas diferentes, pero son hermanitas, van de la mano, son mellizas. No se ha derogado el artículo 25 del Código Penal, ni lo ha derogado el Ministerio de Educación, ni la ministra, ni su equipo asesor. Y el artículo 25 del Código Penal dice que se comete el delito por acción o por omisión. No se han derogado los artículos 368 y 369 del Código Penal. Ambos hablan de la pandemia. El uno de propagar la pandemia, propagarla, y el otro de no cumplir las medidas de salubridad o de sanidad. Es decir, salirse a rumba, salir a tomar, salir a festejar en plena pandemia. 368 y 369 del Código Penal. No han sido derogados. No se ha derogado el artículo 288 del Código Civil que habla de la patria potestad. Traduce, ni el presidente, ni la ministra, ni los asesores de despacho, ni los alcaldes, ni los gobernadores, ni mucho menos los rectores, están por encima de la patria potestad que le fue otorgada por ley en el artículo 288 del Código Civil, le fue otorgada única y exclusivamente al padre de familia. Única y exclusivamente al padre de familia. Y solamente le puede ser derogada por un juez de la República, no por una directiva ministerial. Partamos de ese punto. Tampoco ha sido derogado el artículo 2347 del Código Civil, que habla del deber de cuidado, y todos los anteriores, más estos 5 que voy a dar, constituyen el deber de cuidado de los estudiantes, que muchos rectores ni siquiera conocen, que muchos rectores de manera irresponsable, y aquí lo hablo claro, de manera irresponsable, ni siquiera los tienen en el manual de convivencia. Primera falla, porque usted no puede exigir, invocar algo que no aparece taxativo en la norma que a usted lo rige, y en este caso se llama Manual de Convivencia Escolar, artículo 87 de la Ley 115 del 94. Entonces, el Ministerio de Educación, con sus directivas 11, 12 y la 13 para las universidades, no ha derogado el artículo 7 de la Ley de Infancia. No ha derogado el artículo 8 de la Ley de Infancia. No ha derogado el artículo 11 de la Ley de Infancia, que es sobre el cual pueden denunciar cualquier persona. Artículo 11 de la Ley de Infancia. Cualquier persona puede denunciar al rector. Cualquier persona puede denunciar al secretario de Educación. Cualquier persona puede denunciar al alcalde y cualquier persona puede denunciar al gobernador.
porque están violentando, vulnerando, desconociendo la normativa que yo estoy dando, y adicional a ello están desconociendo la vida, la integridad y la dignidad de los estudiantes en una situación de pandemia, emergencia sanitaria mundial, en la cual ningún rector, ningún secretario de educación, ningún alcalde, ningún gobernador, ninguna ministra tiene el fuero, la categoría, el poder para poder manifestar en calidad de certeza absoluta que no va a haber contagio. Pero si ellos dicen que no va a haber contagio y que vamos a las aulas, que lo firmen en un documento, en donde ellos garantizan con su firma y su huella que no va a existir contagio. Cuando firmen ese documento, hablaremos otro idioma. Porque es un órgano del Estado, liderado y representado por estos funcionarios, el que está haciéndose cargo de una responsabilidad, que es contractual por el contrato de matrícula y extracontractual por los daños y perjuicios que le puedan manifestar, materializar y generar los niños, niñas y adolescentes a sus abuelos en la casa, a sus tíos en la casa, a sus hermanos en la casa. Eso se llama extracontractual. Extra por fuera, contractual, contrato. No se ha derogado el artículo 17, que es el más importante, profesores que están tomando nota, que están juiciositos allí con su cuaderno de notas. El artículo 17 de la Ley de Infancia es el más importante porque va de la mano, conexo, mellizo, con el artículo 11 de la Constitución. No se ha derogado el artículo 18 de la Ley de Infancia, que es el maltrato infantil, que tiene 3 verbos rectores, que son omisión, descuido y trato negligente. No se ha derogado otro artículo importantísimo, gravísimo para los rectores, gravísimo, que es el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia, artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia y Adolescencia. No se ha derogado el artículo 76, ni 77, 78, ni 79 de la Ley 115 del 94, que permiten las adiciones, cambios y reformas, las mejoras que se tienen que hacer al currículo, al plan de estudios, al sistema institucional de evaluación educativa, a través de un plan de mejoramiento educativo. Eso lo vengo diciendo hace 2 meses. Hace 2 meses vengo diciendo que los artículos 76, 77, 78, 79 y 144 de la Ley 115 del 94, artículo 144 también, que son las funciones del Consejo Directivo, les permite a ustedes flexibilizar. Hace meses, ya 2 meses lo he venido diciendo. Por ahí salieron unos pseudo abogados, pseudo sabios, a decir que no, que eso no era así, que usted matricula en presencial y que se pueden graduar en virtual, y que el rector al firmar ese documento de diploma no está cometiendo una falsedad documental y no está cometiendo junto con el consejo directivo un concierto para delinquir, que usted matricula en presencial y que usted firma en virtual y que no pasa nada. Veremos a ver si el abogado no le monta una denuncia por falsedad documental, que es colocar en un documento genuino una mentira, una falacia, algo engañoso. Es decir, que ellos se matriculan en presencial y de manera falaz, mentirosa, engañosa, fraudulenta, ilícita, delictiva, se están graduando en una modalidad virtual que en Colombia no existe, que en Colombia no está legislada para el bachillerato, ni la primaria, ni preescolar, que en Colombia no tiene ningún sustento jurídico legal. Veremos entonces las demandas a posterior, no las veremos ahorita, las veremos a posterior cuando niño pierda el año, cuando papi pierda el año, y entonces viene el acudiente o el que firmó la matrícula y le dice al rector: qué pena con su merced, yo lo matriculé fue en presencial y él perdió el año fue en virtual. El que me entendió, me entendió. No se ha derogado entonces esos 19 artículos que acabo de leer, 19 artículos de Constitución, de Código Penal, de Código Civil, de legislación educativa, de Ley General de Educación, y quieren mandar a presencialidad. No se construyó un consenso ni obedecieron esas directivas 11, 12 y 13 a un consenso que obedeciera a consensuar con los consejos directivos. No se le preguntó a los consejos directivos. Se violó el artículo 144 de la Ley 115 del 94. No se le consultó al gobierno escolar.
no se le consultó a los padres de familia, no se le consultó a través de su patria potestad, no se le consultó al consejo académico del colegio, no se le consultó, mucho menos, al padre de familia si en su patria potestad estaba de acuerdo con esas manifestaciones unilaterales del ministerio. Simplemente obedece a unas directivas que no ostentan, que no tienen un respaldo serio, porque no obedece a estudios serios científicos. Yo no he visto el primer estudio científico que diga que las muertes descendieron, que diga que el contagio descendió y que diga que los profesores que tienen enfermedades base no se van a contagiar y se van a morir. Que los profesores que tienen más de 60 años no se van a contagiar y se van a morir. No he visto el primer estudio serio que argumente eso ni que respalde esas medidas. Luego todo se traduce a una prueba de ensayo y error con las vidas de nuestros hijos. Están simplemente jugando al ensayo-error con las vidas de nuestros hijos. Y hace 3 días veía yo un Zoom de una disque especialista en psicología, y la disque especialista decía que no fueran bobitos, que mandaran a los hijos al colegio, que los hijos se van a volver locos en la casa. Disque especialista, la psicóloga. Pero no le decía a la gente que mandando a los niños al colegio se pueden contagiar y no se van a volver locos en la casa. Se van a volver locos los papás cuando los vean en un cajón muertos. Eso no decía la pseudo especialista de la psicología. Entonces no entiende uno cómo salen estas personas allí a inducir al error. Inducir al error, le aclaro a John y a todos los que están viendo este en vivo, más los que lo van a ver grabado. Inducir al error en redes sociales es un delito. Artículos 182, 183 y 184 del Código Penal. De lo que yo le brindo, tome lo bueno y deseche lo malo, porque yo no manejo verdades absolutas. Yo le doy los artículos de ley para que usted vaya y los lea y en sentido común usted determine cuáles le sirven y cuáles no. Ya leí los artículos 19. Usted va y los lee y no necesita un doctorado, no necesita un magíster, no necesita usted una especialización en derecho. Usted simplemente necesita sentido común y comprensión de lectura. Y es increíble que un profesor a estas alturas del partido se diga profesor y no tenga ni sentido común ni comprensión de lectura. Eso que lo vea uno por allá en funcionarios del gobierno, eso se ve muy a menudo, pero no se puede ver en los profesores, porque los profesores son las personas más idóneas y calificadas para proteger la vida, la integridad y la dignidad de los menores. Por otro lado, la curva del contagio no desciende, y ya salieron estudiosos de la virología. Yo no soy estudioso de la virología, yo veo noticias, y estoy repitiendo como una lora lo que dijeron los especialistas hace 2 y 3 días. Yo repito como un loro que los especialistas dijeron que realmente el pico de la pandemia viene para la primera y segunda semana de agosto. Con el accidente ayer del carro tanque, que ya fue noticia nacional, ya se llenaron las UCI, en Barranquilla y alrededores, pero quieren mandar a presencialidad en otros municipios y en otros departamentos. ¿Y el sentido común dónde queda? Entonces, si nosotros vamos a hablar de que la curva de contagio no desciende y que va a llegar a un pleno pico de pandemia en la primera y segunda semana de agosto, pues hay que analizar muy bien esos 19 artículos que le acabo de encontrar y le acabo de dar, sumándole a eso a que primero, para los docentes, John, para los docentes no han declarado el COVID como una enfermedad laboral. No han declarado el COVID como una enfermedad laboral para los docentes. Lo que sí sucedió con las personas que trabajan la parte clínico-médica de asistencia. Entonces hay que mirar eso también como con lupa. Y por otro lado, los profesores no tienen ARL. Los profesores no tienen ARL y los quieren mandar a clases presenciales. Dice un alcalde por ahí en una noticia que leí esta mañana, porque es que nosotros sí abrimos las puertas del turismo. Yo no sé ese señor en qué país, en qué planeta vive, que quiere abrir las piscinas de su municipio en pleno pico de pandemia. Yo no sé ese señor si piensa con la cabeza o con el bolsillo. Ahí lo dejamos en veremos. Le voy a rogar ahí al ingeniero que entremos en tema ya,
con nuestra presentación de hoy. Hice una pequeña presentación y, profe John, le aclaro, esa presentación la pueden solicitar los profesores, me la pueden solicitar, yo se las obsequio. La pueden solicitar aquí al profe John, yo se la envío para que la tenga y la comparta, o si no, pues escriben allá los números que aparecen en pantalla y con mucho gusto yo se la genero, esa presentación que voy a utilizar hoy. Entonces la presentación es un PDF que ya el ingeniero está compartiendo y pues tiene la fecha de hoy, los dos ponentes que somos la doctora Sandra Patricia Garcés Gómez, abogada especialista en legislación educativa y contratación estatal, ahí está el número de la doctora y ahí queda grabado. Y quien les habla, Joshua Elaya Germano, que soy perito experto en el tema de legislación educativa. Entonces, ya yéndonos a las gráficas, vamos para la primera gráfica. Y en la primera gráfica está la presentación del tema de hoy. Continuemos. En la segunda gráfica encontramos nosotros que quiero hacer un abordaje muy somero y sencillo, de un preámbulo de lo que es realmente el deber de cuidado. ¿Qué es el deber de cuidado? Porque muchos profesores a esta altura del partido, desafortunadamente, son profesores y no tienen ni la menor idea de qué es el deber de cuidado. No saben en el problema que están metidos cuando se ajustan a una matrícula a los rectores, porque son los primeros garantes de los estudiantes por el efecto contractual. Y lo primero que quiero decirles es que el desconocimiento de la ley no es causal de exención. Es decir, el profesor no me sale con el cuento de que esa ley no me la sabía, porque es que yo soy profesor y no abogado. Con ese cuento no me sale. Pero vaya, dígale eso al fiscal y vaya, dígale eso al juez en un litigio a ver cómo le va. Lo segundo, que el artículo 25 del Código Penal dice que se comete el delito por acción o por omisión. Lo tercero, que el artículo 199 de la Ley de Infancia y Adolescencia dice que si usted comete delitos contra un menor de edad, usted no va a tener ningún tipo de beneficios. Cuando le digo ningún tipo de beneficios, es ningún tipo de beneficios. O sea, no va a tener condicional, usted no va a tener domiciliaria, no va a tener rebaja de penas, ni siquiera va a tener la oportunidad usted de allanarse a cargos porque no le van a hacer un descuento de la pena. Adicional a ello, el artículo 2347 del Código Civil habla del deber de cuidado, de que a usted le van a cobrar los daños y perjuicios por ese fallo en el deber de cuidado que usted ostenta como garante y cuidador de los menores de edad. El artículo 18 de la Ley de Infancia, sumado de la mano con el artículo numeral 4 de la Ley de Infancia, hace que usted tenga un deber de cuidado en lo penal a través de la Ley de Infancia y Adolescencia. Y los artículos 414, hago énfasis en este 414, el 414 es el prevaricato por omisión, aplica para todo funcionario público, le aplica el 414 del Código Penal. Y el 368 y 369 del Código Penal que no han sido derogados, repito, no han sido derogados. Entonces, la tesis jurisprudencial que le traigo en esta tarde, que queda ahí grabada, sobre la cual yo hago claridad, no puedo inducir al error porque es un delito, por eso le estoy dando los artículos precisos y taxativos. Por tesis jurisprudencial y constitucional, el artículo 04 de la Constitución dice que cuando dos normas entran en pugna o una norma entra en pugna con la Constitución, prevalece la Constitución. Ninguna norma va a prevalecer por sobre la Constitución, ni siquiera la Ley de Infancia y Adolescencia, que es ley ordinaria. Entonces, si dos normas entran en pugna, en este caso entran en pugna, las directivas 11, 12 y 13 del Ministerio entran en una pugna con la Constitución, prevalece la Constitución. Yo no sé de dónde han sacado ese cuento de que las directivas del Ministerio tienen fuerza vinculante de ley. Yo no sé de dónde sacan ese cuento. De que tienen fuerza vinculante de ley. No son ley, no las ha expedido el Congreso. No son ley. Ni siquiera son producto de un decreto de emergencia. Y si fueran producto de un decreto de emergencia firmado por el presidente, le aclaro, tienen que estar sometidos al control constitucional. Artículo 51 de la Ley 137 del 94. Artículo 51 de la Ley 137 del 94. Tendrían que estar sometidos a control constitucional del Congreso y de la Corte Constitucional.
directivas 11, 12 y 13, y no lo he visto por ningún lado. De esa tesis surge que los artículos 7, 8, 17 y 18 de la Ley de Infancia y Adolescencia prevalecen sobre las directivas ministeriales. Que también los artículos que le acabo de nombrar, 2347, 25 del Código Penal, 2347 del Código Civil, el 44 numeral 4 de la Ley de Infancia, prevalecen sobre las directivas, tanto para colegios privados como para colegios oficiales. Entonces, por eso le dicté los artículos y por eso le aclaro. Yo le doy los artículos, yo se los brindo taxativos. Usted los anota, va y los busca, usted los lee y su sentido común lo dirige hacia donde usted tiene que llegar. Por favor, continuemos. En el siguiente punto de la gráfica, en el siguiente punto del PDF, dice legislación educativa y aparece el nombre de nuestra empresa, Educate para Educar, y a continuación aparece la pirámide de Kelsen. Entonces, para que el ingeniero nos lleve a la pirámide de Kelsen. Ahí está el loguito de nosotros, Educate para Educar, con nuestra mascota, se llama Derek, y su búho, que es el símbolo de la sabiduría. En la siguiente aparece ya la pirámide de Kelsen, en donde lo primero que aparece en la cúspide no son las directivas ministeriales. Aparece en la cúspide es la Carta Magna o la Constitución, que va ligada por bloque de constitucionalidad con las normas internacionales sobre protección y derechos de los niños, niñas y adolescentes. 2. Aparecen ya luego la ley orgánica y los decretos de urgencia, que son decreto ley, pero que tienen que estar revisados según el artículo 51 de la ley 137 del 94 y que en este caso las directivas no lo son, no son decreto ley. Luego aparecen las resoluciones legislativas que son emitidas por el Congreso o por algunos otros órganos. Y luego vienen los decretos supremos que son emitidos por el Ejecutivo. Y por último, las resoluciones. Yo no veo directivas ministeriales por ahí en esa pirámide. Le dejo la tarea que la busque porque yo no la encontré. Eso es como las imágenes raras que le ponen a uno en Facebook, de que quédese mirando un buen rato a la imagen a ver qué encuentra. Pues yo me quedé mirando un rato y no encontré directivas ministeriales por ahí. Por fuerza vinculante de ley, no. Y si la tuvieran, entran en pugna, en pelea, en balanza con el artículo 11 de la Constitución y con el artículo 17 de la Ley de Infancia, y adivine quién le gana a quién. Más los otros 17 artículos que le nombré. Entonces creo que las directivas 11, 12 y 13 carecerían de esa vinculancia de ley. Por otro lado, ¿por qué hablo de la directiva 13? Algunos profesores se preguntarán y dirán, pero es que nosotros no somos profesores de universidad. Y yo lo desengaño. Es que ¿cuántos menores de edad no están ahorita en las universidades? Ahorita hay cualquier cantidad de menores de edad en las universidades y los rectores de las universidades creen que se pasan por la galleta la ley de infancia. No, señor. La ley de infancia y adolescencia aplica allá en las universidades desde que haya un solo menor de 18 años. Y a los rectores de las universidades se les olvida. Y los ve uno dizque fumando y tomando. Ley 1335 y ley 1336 del 2009, para que la revise. En sitios turísticos y ciudades turísticas. Ley 1335 del 2009. Fumando y tomando en las universidades. Menores de edad. Muy maravilloso. Entonces, continuemos. Ya pasando de la pirámide de Kelsen, entonces yo empiezo a abordar ya de una manera un poquito más desglosadita la presentación en PDF y llego a hablarle del Código Penal. Y allí dice en la siguiente, digamos, filmina, en la siguiente paginita dice Código Penal artículo 414, el prevaricato por omisión. Y la primera condición que pone es que sea un servidor público. Y entiendo que todos los profesores oficiales son servidores públicos, tienen la doble connotación. Es servidor público y es empleado oficial. Entonces, en ese orden de ideas, que omita, o sea, que no haga, que retarde, o sea, que lo haga cuando le da la gana, rehúse, o sea, que no quiera,
y deniegue, o sea, que diga, no, yo lo hago después o que lo haga otro. ¿Un qué? Un acto propio de sus funciones. Y le aclaro que un acto propio de sus funciones es velar por la vida, la integridad y la dignidad del menor. Ay, sí, ¿dónde dice eso? En el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia, en el artículo 17 de la Ley de Infancia, en el artículo 18 de la Ley de Infancia y en el artículo 44, numeral 9 de la Ley de Infancia. Esas son sus obligaciones de ley, señor rector. 2347 del Código Civil, 25 del Código Penal, que su merced rector, su merced rectora, muy cándidamente quiere violar para traer niños a presencialidad en el salón. Y que por artículo 11 de la Ley de Infancia, artículo 11 de la Ley de Infancia, a usted lo puede denunciar otro profesor, su coordinador, su orientador, un padre de familia, el personero municipal, lo puede denunciar un procurador, lo puede denunciar, ¿sabe quién? Un menor de edad. Un menor de edad que tenga más de 14 años, le manda derecho de petición a personería, comisaría o a la misma fiscalía y oficiosamente le van a abrir investigación, porque su merced está amenazando los derechos de menores de edad. Artículo 17 de la Ley de Infancia, y lo van a poner en problemitas por el artículo 11 de la Ley de Infancia, que dice que cualquiera puede poner el denuncio, cualquier persona puede exigir de la autoridad competente el restablecimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Artículo 11 de la Ley de Infancia, ahí se los dejo como para que lo tengan un poquito cuadrado. Adicional a ello, pues en el inciso final del artículo 414 del Código Penal, pues dice que hay una inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 80 meses. O sea que su merced rector, su merced rectora, si le encuentran suficientes elementos materiales probatorios para demostrar que usted está poniendo en riesgo o vulnerando la vida, la integridad y la dignidad del menor, pues por 80 meses su merced no podría ser rector de la institución. Solamente vaya a mirar el artículo 414 del Código Penal y saca sus conclusiones. Continuemos. En la siguiente gráfica que nos va a colocar allí el ingeniero, habla del deber de cuidado en lo penal todavía, pero ya en el artículo 18 de la Ley de Infancia. El artículo 18 de la Ley de Infancia dice que para los efectos de este Código de la Infancia se entiende por maltrato infantil toda forma de, ahí no dice 3/4, la mitad, 1/3, dice toda forma, ¿de qué? 2 puntos, se lo puse allí verdecito, amarillo, resaltado grande. Toda forma de descuido, toda forma de omisión o toda forma de trato negligente. Eso se constituye maltrato infantil que da de 4 a 7 años de cárcel. Ese maltrato infantil, materializado ¿por quién? Por parte de sus padres, si acaso deciden mandar a sus hijos a que se contagien al colegio, por parte de sus representantes legales, o sea, aquellos que tienen la patria potestad por orden de un juez o de una comisaría de familia, o por cualquier otra persona. Yo le aclaro ahí que cualquier otra persona va desde la ministra, que es cualquier otra persona, el gobernador es cualquier otra persona, el alcalde es cualquier otra persona, el secretario de Educación también es cualquier otra persona. Cualquier otra persona también es usted, rector o rectora. Ah, tengo 2 doctorados, lo felicito. Con sus 2 doctorados o no, se llama maltrato infantil y le van a dar un agravante de una tercera parte. Entonces cualquier otra persona también es usted, profesor, que se presta para recibir a estudiantes en el aula violando el artículo 18 de la Ley de Infancia y violando el artículo 44 de la Ley de Infancia y Adolescencia. ¿Por qué? En la siguiente gráfica continuemos. ¿Por qué? Ahí le doy la respuesta. Porque el artículo 25 del Código Penal dice que la conducta punible o el delito puede ser realizado por acción o por omisión. Por acción porque usted lo piensa, lo analiza, lo estructura, lo moldea, lo planifica y lo materializa. Eso se llama acción. ¿Sí? Tiene dolo. Usted es consciente de que está cometiendo un delito. Está llevando niños a que se contagien al colegio. Y por omisión, porque usted deja de cumplir la ley. Y ya se lo leí en el anterior, 414, que es el mismo prevaricato por omisión. Porque usted omite, rehúsa
o deniega, o no hace lo que la ley le obliga a hacer. Entonces dice aquí, en el artículo 25 del Código Penal, que si usted tiene el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica, es decir, usted tiene la obligación de garantizar la vida y la integridad del menor, artículo 44 de la Constitución, artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia y artículo 17 de la Ley de Infancia, que va de la mano con el artículo 11 de la Constitución, pero usted no lo lleva a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, usted quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. No me corresponde a mí, no le corresponde a usted, no le corresponde a un abogado, le corresponde a un juez de la República determinar, repito, no me corresponde a mí, no le corresponde a usted, no le corresponde a los rectores allá que salieron con el cuento de que ellos son abogados y que eso no pasa nada. Eso le corresponde a un juez de la República, un togado que va a mirar los agravantes, los atenuantes y si existió el dolo. Y la fiscalía empujando, porque a los fiscales les pagan es para condenar, para imputar y condenar. No he visto el primer fiscal que le paguen para soltar. Y pues no creo que a un fiscal le paguen para estar soltando gente. En la siguiente gráfica, el ingeniero nos va a colocar también del deber de cuidado el artículo 44, numeral 4, que tanto me han oído nombrar en estos 5 Zoom. Ya son 5 Zoom que tenemos gratuitos. Y allí el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia se lo puse grandísimo. Verbo rector, garantizar. Ahí no dice 3/4, la mitad ni 1/3. Dice es garantizar. Cuando dice garantizar es todo, total, supremo, inexcusable. ¿Garantizar a quién? Pues a los niños, niñas y adolescentes. ¿Garantizarles qué? El pleno respeto a su dignidad, a su vida, a su integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Yo no veo ese artículo 44, numeral 4 por ningún lado de las directivas 11, 12 y 13. No lo veo. No lo vi, no lo leí. De pronto se les olvidó, pero no lo leí, no lo vi. Artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 de noviembre 8 del 2006. Pasando a la siguiente gráfica, continuemos. En la siguiente gráfica usted encontrará los artículos 368 y 369 del Código Penal. El 368 habla de la violación de las medidas sanitarias, o sea, que usted sale por allá a hacer fiesta y a hacer berrinche en la calle para contagiarse y contagiar a su familia. Eso le puede dar prisión de 4 a 8 años, pero la gente no cree. Y el Código Penal en artículo 369 habla de la propagación de la epidemia. El que propague una epidemia, incurrirá en prisión de 4 a 10 años. Yo no le voy a decir bueno o malo ese artículo, habla por sí solo y usted ya saca sus conclusiones en sentido común. En el siguiente capítulo allí, en la siguiente gráfica, continuemos. Hablando todavía del deber de cuidado, pero pasamos ya al Código Civil. Ya hablamos del Código Penal y ya hablamos de las implicaciones penales. Ahora le voy a hablar es del Código Civil. En el Código Civil, en el artículo 2347, que también he nombrado más de 78 veces en los 5 Zoom, se llama la responsabilidad por el hecho propio y de las personas a cargo. La responsabilidad por el hecho propio y de las personas a cargo traduce que, ahí se lo puse en la mitad inciso, grande, resaltado, amarillo o negro. Así, los directores de colegios y las escuelas responden del hecho de sus discípulos mientras están bajo su cuidado. O sea, el señor director del colegio o rector de la escuela rural responde por lo que le pase bueno o malo a los estudiantes mientras están bajo su cuidado. Pero todavía hay rectores que no la creen. Y al final dice, pero cesarán, inciso final, pero cesará esa responsabilidad de tales personas, de tales rectores, de tales rectoras, si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y les prescribe, no hubieran podido impedir el hecho. O sea, los rectores no hubieran podido mandarle una carta al secretario de Educación porque no tienen impresora, no tienen papel, no tienen esfero, no saben escribir. Y no le mandaron ninguna carta al secretario de Educación diciéndole no vamos a violar 19 leyes, 19 normas, 19 artículos
de la Constitución, del Código Penal, del Código Civil y del Código de la Infancia por creerle a usted y por irnos a la presencialidad. O sea que no pueden hacer eso, pero pudiendo hacerlo y no lo hacen, pues aplica la responsabilidad por el hecho propio de las personas a cargo y también el artículo 25 del Código Penal y también el prevaricato por omisión. Entonces yo no entiendo por qué los rectores no han escrito, no han mandado carticas, no han radicado allá sus documentos diciéndole al secretario de Educación que no, que no es como él dice, porque los que pagan el plato roto, los que firmaron matrícula, o no sé usted, pero no sé, creo que los rectores fueron los que firmaron la matrícula y el que firma paga. El que firmó no fue el secretario de Educación, la que firmó no fue la ministra, el que firmó fue usted, rector, la que firmó fue usted, rectora, pues usted responde. Pero solamente es un criterio, tome lo bueno y deseche lo malo. Vaya, lea los artículos y usted mismo en sentido común saca conclusión. En la siguiente gráfica que el ingeniero nos va a colocar, continuemos, se sigue hablando del Código Civil, pero ya del artículo 288, que habla de la definición de la patria potestad. Y dice que la patria potestad es el conjunto de derechos que la ley le reconoce, La patria potestad no es que se la encontró usted en un paquete de Chitos, o le salió como premio en un tamal, o en una paleta. La patria potestad se la otorga el Código Civil a los papás. Luego entonces no la puede violar el presidente, ni la ministra, ni sus asesores, ni los rectores. La patria potestad solo se la quita al papá un juez de la República o un comisario de familia. Entonces usted no va a pasar por encima de la patria potestad, no lo haga. Solo es un consejo, pero tómelo o déjelo. Entonces dice que la ley le reconoce a los padres de familia sobre sus hijos no emancipados. ¿Qué es la emancipación para que usted entienda? La emancipación es que el artículo 139 de la Ley de Infancia y Adolescencia dice que a los 14 años, el individuo ya puede ser imputable penalmente en responsabilidad penal, obviamente en restablecimiento de derechos, porque aquí en Colombia es en uno de los 7 países de Latinoamérica, en donde le restablecen derechos a los delincuentes. O sea, le restablecen derecho al que fue y le metió la puñalada a la persona y la persona lo tiene que indemnizar. Esa es la justicia en Colombia, para que usted sepa, si no sabía. Entonces, en Colombia, el artículo 139 de la Ley de Infancia dice que después de los 14, además de que ya tienen el libre desarrollo de la personalidad por artículo 16 de la Constitución, tienen adicional a ello, pues el derecho a emanciparse. Entonces la niña dice, yo ya cumplí mis 14, voy a ir a la notaría, llevo mis 3 testigos, declaro bajo juramento ante ese notario que yo me emancipo de mis papás y que yo me voy a vivir con mi novio de 55. Y la niña de 14 años se va a vivir con el novio de 55 y se casan, porque eso lo permite el Código Civil en Colombia. Se llama la emancipación. Pero allí dice que es sobre sus hijos no emancipados. ¿Para qué? Para facilitarle a aquellos, o sea, a sus hijos, el cumplimiento de los deberes que su calidad les impone. Entonces aquí habla de deberes. ¿Sí ve que ahí habla de deberes? No dice derechos. Porque es que aquí todo el mundo habla de los derechos de los niños, pero muy poca gente habla de los deberes de los niños. Y son analfabetos que no leen el artículo 15 de la Ley de Infancia. Váyale al artículo 15 de la Ley de Infancia. Los niños no solamente tienen derechos, ¿oyó? Los niños también tienen deberes. Deben respetar a papá y mamá, deben cumplir horarios, deben tener urbanidad de carreño, deben ser honestos, deben cuidarse, tener autocuidado, deben cuidar a los otros, deben entender que si no tiene 14 años no tiene por qué estar en redes sociales, ni tener Facebook, ni Instagram, ni Snapchat, ni tomarse fotos semidesnuda, obscenas, y subirlas a las redes porque, mi amor, usted no tiene 14 años, todavía no tiene libre desarrollo de la personalidad. Que antes de los 14 años, mi amor no tiene novio, ni novia, porque el artículo 209 del Código Penal lo prohíbe. Artículo 209 del Código Penal,
actos sexuales abusivos con menor de 14 años. ¿Que por qué le hablo de esto? Porque estamos en pandemia y los violadores aprovechan. Y los violadores buscando a Garavito en la calle, y Garavito no es bobo. Él no se va a ir a la calle a contagiarse de COVID. Garavito está en las casas. El 92% de los abusos sexuales y las violaciones, sin pandemia, el 92% ocurre en casa. Y ahorita con pandemia, ¿en dónde ocurrirá? Ahí le cierro el paréntesis. Continuemos. Vamos a la siguiente gráfica y el ingeniero entonces me coloca el contexto que hay que hacer frente a la Ley de Infancia y Adolescencia. Entonces yo ya le di los artículos, pero se los voy a mostrar ahí rapidito. Artículo 7, protección integral. La prevención de su amenaza o la vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato. Ahí dice restablecimiento inmediato. Restablecimiento inmediato en el desarrollo del principio del interés superior. El interés superior del menor es el artículo 8 de la Ley de Infancia, que es el subsiguiente. Y la prevalencia de los derechos es el artículo constitucional, el número 44. Número 44. La prevalencia es en la Constitución, artículo 44. 44. Pero el interés superior está aquí, en el artículo 8 de la Ley de Infancia. Usted lo lee ahí. Dice, se entiende por interés superior del niño, niña o adolescente el imperativo, o sea, la obligación, inexcusable. Imperativo es ya, no ayer, ni mañana, ni pasado. El imperativo que le obliga a todas las personas, ahí no dice la mitad de las personas, ahí no dice el 3/4 de las personas, ni dice 1/3 de las personas, que obliga a todas las personas también es la ministra, todas las personas también es los asesores de la ministra, todas las personas también es el gobernador, todas las personas también es el alcalde, y todas las personas también es usted, señor rector y señor rectora. Obliga a todas las personas y a mí a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales, que son prevalentes y que son interdependientes, según el bloque de constitucionalidad en Colombia. El artículo 9 de la Ley de Infancia, continuemos, así el ingeniero pasa a la siguiente y encontramos el artículo 9 de la Ley de Infancia, prevalencia de los derechos. Y en la prevalencia de los derechos dice que prevalecerán los derechos de los niños, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona. Y que en caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales o administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente. Habla por sí solo, el artículo 9 de la Ley de Infancia y Adolescencia. En caso de conflicto entre dos o más directivas del Ministerio de Educación, se aplicará la norma más favorable al interés superior del menor, niño, niña o adolescente. Artículo 9. Prevalece el derecho a la vida. Artículo 44 y 11 de la Constitución. Artículo 44 y 11 de la Constitución. Más el artículo 17 de la Ley de Infancia. Ya ahorita lo vamos a ver, tranquilo, aquí adelante viene. La corresponsalía viene en el artículo 10 y dice que la corresponsalía es la familia, la sociedad y el Estado, que son corresponsables en la atención, cuidado y protección del menor. La familia en la patria potestad. La sociedad, usted, profesor, profesora, allá con su manual de convivencia y haciendo todo lo que le toca hacer para que el niño no vaya a presencialidad. Y pues obviamente el Estado poniendo la plata, para que los niños sigan en casa protegidos y se pueda adecuar un uso importante, masivo, óptimo de educación de calidad en no presencialidad, con el uso asertivo de las tecnologías. Luego sigue el artículo 11, el ingeniero nos va a adelantar. El artículo 11 sigue allí, en el siguiente gráfico de este PDF. Le repito, le aclaro, le recuerdo, el gráfico usted lo puede solicitar ese PDF, es completamente gratuito, En el siguiente gráfico usted encontrará que el artículo 11 de la Ley de Infancia y Adolescencia habla de la exigibilidad de los derechos. Y ahí se lo subrayé como un poquito grande y lo puse en amarillo. Cualquier persona
Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente el cumplimiento y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Creo que habla más que claro, creo que habla muchísimo más que claro, ese artículo 11. Y después del artículo 11 viene el artículo 17, y con este voy cerrando mi intervención de hoy para darle paso a la doctora Sandra, a ver si, John, te puedes comunicar con ella por interno, a ver si ya solucionó lo de la situación de señal y lo del aguacero. Ya yo voy cerrando, y si no pudo solucionar, me avisas para yo darle continuidad entonces al proceso. El artículo 17, que ya nos puso allí el ingeniero, el artículo 17 de la Ley de Infancia y Adolescencia, artículo 17, léalo ahí, derecho a la vida y a la calidad de vida y un ambiente sano. Pues derecho a la vida es que esté vivo, derecho a la calidad de vida es que usted no lo va a mandar a contagiarse, y derecho a ambiente sano es que usted ahorita no se lo puede proporcionar porque está en plena pandemia. ¿Ambiente sano de dónde va a sacar usted, señor rector y señora rectora? Ah, es que yo voy a cumplir los protocolos. Bueno, pues si usted va a cumplir los protocolos, rector o rectora, ¿por qué no lo firma en un papel con su huella? Firme él un papel con su huella a los padres de familia que usted, rector, va a cumplir los protocolos y le garantiza a esos papás que no se van a contagiar sus hijos. Fírmelo con firma de huella y le creo. Vaya y fírmelo con huella. Si es que usted le va a garantizar a los papás que los niños no se van a contagiar. O usted va a salir como el alcalde ese. Qué tristeza. Yo no sé quién elegiría a ese señor. Que es que véngase para las piscinas, que aquí cumplimos los protocolos. ¿Por qué no lo firma en un papel? Como alcalde. Que véngase para las piscinas y yo le garantizo que no se contagia. A ver en cuánto le va a quedar la reparación directa de los contagios que salgan. Solamente le dejo esa inquietud. Entonces, de una u otra manera, usted tiene que entender que finalmente hay una responsabilidad. Que usted no la quiera aceptar, eso es su problema, pero ahí está. Ahora dice allí, un derecho a la vida, a una buena calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad, y sobre todo de goce de todos sus derechos en forma prevalente. En la siguiente gráfica que el ingeniero nos va a colocar, volvemos a reconocer o volvemos a mirar o volvemos ahí a organizar el artículo 18, que ustedes ya lo conocieron, que ya se los leí, que ya se los organicé. Entonces, en ese orden de ideas, pues no lo vamos a dejar tanto tiempo, pero usted ya sabe que maltrato infantil es descuido, omisión o trato negligente por parte de los padres, de los representantes legales, o sea, los que tienen la custodia o los que tienen la patria potestad y de cualquier otra persona. Continuemos. Después de ver el artículo 18, ya volvemos nuevamente a ver el artículo 44 de la Ley de Infancia, que también se lo repito. Dice verbo rector garantizar a quién, niños, niñas y adolescentes, ¿qué? El pleno respeto a qué, a su dignidad, a su vida, a su integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Está mucho más que claro, muchísimo más que claro. Entonces, teniendo estos artículos y teniéndola clarísima hasta ahí, usted ya entiende que hay suficiente normativa jurídico-legal, que hay suficientes artículos, John, son 19 artículos, John, que nosotros podemos invocar, que son de Constitución, de Código Penal, de Código Civil y de Código de la Infancia, que prevalecen, que priman, que están por encima de las directivas 11, 12 y 13. Pero que obviamente eso no se llama coger y copiar y pegar. No, hay que enarbolar una tesis bien estructurada, hacer un documento que se llama exposición de motivos y argumentar sobre cada artículo. Primero, ¿por qué no fueron utilizados esos artículos en las directivas 11, 12 y 13? Es lo primero que hay que preguntarle al Ministerio de Educación. ¿Por qué no aparecen registrados
y no fueron utilizados esos artículos en las directivas. 2, ¿por qué no se sometieron y se sujetaron las directivas a estos artículos? O si es que hay un gobierno independiente del yo soy el que soy. Porque si hay un gobierno independiente del yo soy el que soy, y aquí todo el mundo saca directivas, y la ley no sirve para nada, la Constitución no sirve para nada, el Código Penal y Civil y la Ley de Infancia no sirve para nada, pues sometámonos entonces a las directivas y que legislen los ministerios. Nos sometemos entonces al imperio del ministerio y no de la ley. Porque en Colombia, el Estado Social de Derecho, así se da en el papel, toca que se aguanten. Somos un Estado Social de Derecho, así se da en el papel, en donde la tiene la ley, no los ministerios, no las directivas. Y usted se sujeta, usted se sujeta a la ley. Una orientadora, no, es que yo no le puedo creer a usted todo lo que me dijo, porque es que el rector dijo, y el rector es abogado. Y yo le dije, pues señora, si usted está sometida al imperio de su rector, que se cree abogado, y no está sometida al imperio de la ley, ¿en qué país vive usted? En el Estado Social, usted no se sujeta a los particulares, usted se sujeta al imperio de la ley. Y cuando la ley subyuga los derechos fundamentales de las personas, usted no va a ser un defensor de la ley, usted va a ser un defensor de la justicia. Yo a los abogados que conozco les hablo así. Hermano, cuando usted vea que la ley está violando, desconociendo, pisoteando, vulnerando los derechos fundamentales de los ciudadanos, usted ya no aplique la ley. Esa ley no aplica. Usted tiene que hacer lo que hizo el policía. Usted no le come cuento a la ley, usted le come cuento a la justicia, porque la justicia está por encima de la ley. Y la justicia ordena que usted no le viola los derechos fundamentales a los ciudadanos. Eso está por encima de la ley. En ese orden de ideas, entonces, yo le quiero aclarar a los profesores que están ahorita en vivo y a los que van a ver esta grabación posterior. Escúcheme bien, escúcheme muy bien. Usted lo que tiene que hacer, finalmente, usted lo que tiene que hacer es empezar a hacer los cambios, adiciones, reformas, estructuras, mejoras al currículo, al plan de estudios, al sistema institucional de evaluación educativa, a través de un plan de mejoramiento educativo, que eso se lo permite toda la estructura de ley, y ahí ya entramos a hablar es del decreto 1075 del 2015, y hablamos entonces de la Ley General de Educación 115 del 94. Entonces, voy a hacer una preguntita. John, si me estás escuchando, me respondes por el interno acá en el WhatsApp. Necesito saber si siguió la tormenta con Sandra y si siguió con el inconveniente para yo dar continuidad, o si ya paramos acá y le damos el paso a Sandra. No, un saludo, Café y Tertulia, el programa en vivo del Sindicato de Maestros de Educación del Tolima para todo el magisterio tolimense, ahora colombiano. Un saludo especial a todos los maestros, maestras, directivos y padres de familia que se están conectados en este momento, escuchando esta excelente tertulia en el día de hoy con el doctor Joshua Elaya Germano, frente a todo lo que tiene que ver con el decálogo para permanecer en la modalidad no presencial. Lamentablemente la doctora Sandra, allá en la ciudad donde se encuentra, todavía continúa la tormenta, entonces se le dificulta la comunicación, doctor Joshua. Entonces no sé si vamos concluyendo y entramos a algunas preguntas, doctor. Perfecto. Para darle la oportunidad a los maestros que por favor por el envío pueden realizar las preguntas. Entonces, doctor, para que vaya concluyendo, y por último tendremos la intervención de nuestro presidente, el profesor William Polo, el cual nos dará algunas orientaciones y una información pertinente frente al acontecer pedagógico, académico y sindical en el departamento del Tolima. Entonces, doctor, podemos ir concluyendo y vamos con algunas preguntas. Ya puedes cerrar el...
Entonces, el asunto queda contenido en lo siguiente, John. Y para todos los asistentes que están en vivo y para todos los asistentes que verán este video posterior. Ustedes matricularon unos estudiantes y la matrícula es un contrato civil que tiene efecto contractual. Por eso es un contrato. La Corte Constitucional ha sido clara, específica, contundente en declarar que la matrícula escolar tiene un efecto vinculante de ley porque genera derechos, deberes, compromisos y prohibiciones. Luego, entonces, la matrícula no habla de plata. La matrícula no está hablando de pecunio. La matrícula no está hablando de ningún tipo de función de esas. ¿Estamos claros? La matrícula de lo que habla es de deberes y derechos. Pero usted está matriculando para presencial. Y usted va a graduar en virtual. Y me gustaría saber cómo es que lo va a hacer. ¿Cómo es que un rector se va a arriesgar a firmar un diploma, un acta de grado y un certificado que no cumple con las normativas de ley y va a hacer una falsedad documental? Porque se matriculó presencial y usted lo va a graduar virtual. Porque como van las cosas, yo se lo digo hoy, mire la fecha. Hoy es 7 de julio de 2020. 7 de julio de 2020. Son las 6:13 de la tarde. Yo le estoy dando fecha y hora. Se acordará de mí que en una semana o 2 semanas más va a salir el Ministerio de Educación a declarar que no van a ir a las aulas. Se lo digo hoy, con fecha y hora. 7 de julio del 2020, 6:13. En 1 o 2 semanas van a salir, porque no se van a arriesgar a las demandas en reparación directa y a las demandas civiles contractuales de los contagios que se presenten en pico de pandemia primera y segunda semana de agosto. Tiene que estar usted muy desequilibrado mental para mandar a los niños en pleno pico de pandemia primera y segunda semana de agosto a los colegios. ¿Cuál es la tarea? La tarea de los rectores en este momento es entender que ya no nos vamos a ir a la presencialidad en las aulas. No lo vamos a hacer, tenga la plena seguridad. Y hay suficientes elementos jurídicos para pelear eso. Ya leí 19 artículos. La tarea ahorita es hacer los cambios, adiciones y reformas y la estructura del currículo. Cambios, adiciones y reformas al currículo, al plan de estudio, al sistema institucional de evaluación educativa a través de un plan de mejoramiento. Eso es lo que toca hacer en este momento para poder legalizar ese cambio transitorio. Cambio transitorio. Yo no estoy hablando de que ya existe la educación virtual en Colombia. La educación virtual en Colombia para bachillerato y primaria y preescolar no existe. No está legislada. Es un cambio transitorio. Esa es la tarea que continúa. Adecuar su currículo, su plan de estudios, su sistema institucional de evaluación educativa a través del plan de mejoramiento. Lo he venido diciendo hace 2 meses y la gente no cree. Hace 2 meses lo he venido diciendo y la gente todavía no lo cree. Pero bueno, cierro con esto mi intervención de hoy. Les entregué 19 normas que constituyen un decálogo. Y usted dirá, pero ¿cómo así son 19 y cuál decálogo? Son 19 normas, pero cada vez que yo le decía a usted que eran hermanitas, que eran mellizas, que iban conexas, que van pegaditas, se toma por una. Entonces allí están 10 normas específicas, fundamentales y contundentes, que a la hora que tengan que entrar a ponderarse con efecto vinculante de ley, frente o enfrentar las directivas 11, 12 y 13, tienen que subyugarse las directivas, tienen que someterse las directivas por efecto del artículo 4 de la Constitución, por efecto del artículo 44 de la Constitución y por efecto del artículo 17 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Así de sencillo. Entonces, espero
que hayan sido enriquecidos un poquito con el fundamento de ley y jurídico legal que les brindé hoy. Obviamente falta mucho. Yo hoy no abordé lo académico cognitivo curricular, no abordé lo que tiene que hacer el consejo académico, no abordé lo que tiene que hacer el consejo directivo, yo no abordé lo que tienen que hacer los rectores, pero es por cuestión de tiempo. Pero por lo menos le dejé los argumentos jurídico-legales desde la Constitución, desde el Código Penal, desde el Código Civil y desde el Código de la Infancia, que son más que suficientes para subyugar las directivas ministeriales. Entonces, creo que con eso he concluido mi ponencia de hoy. Mucha gratitud para Cimatol, muchísima gratitud para el profe John, muchísima gratitud para el presidente, que lo veo ahí también ya conectado. Muchísima gratitud con ustedes por confiar en nosotros, por confiar en la empresa, en nuestros 4 abogados, en la sabiduría y la experticia que podamos brindar, aunque sea muy poquita, pero la hacemos con cariño y estamos ahí prestos a colaborarles a todos los profesores, no solo de Cimatol, sino del país. Nosotros estamos con Cimatol, estamos con otros 5 equipos de trabajo docente, también de sindicato, y ahí estamos en la lucha. Seguimos firmes con ustedes. Un abrazo, muchas bendiciones, y con esto cierro mi intervención. El doctor Joshua Elaya Germano, agradecerle, doctor, en nombre del Comité Ejecutivo del Sindicato de Maestros de Educación del Tolima, Subtel Cimatol, y en nombre de todo el magisterio, porque a lo largo del país, a través de los diferentes medios tecnológicos y las diferentes redes, ha estado con su grupo orientando frente a las implicaciones jurídico-legales que tiene el regreso a clase. Doctora, ¿hay algunas preguntas de los maestros? El profesor Julio César Peña, buenas tardes. Respecto a los municipios donde no hay contagio, ¿los rectores pueden convocar a clase? Gracias. Bueno, ese tema de puedo convocar a clase, que porque no hay contagio. Me decía a mí un rector la semana pasada, eso fue la semana pasada, me decía un rector, es que en mi municipio no hay contagio. Yo voy a traer a los niños a clase. Y a los 3 días me llamó. Doctor, vinieron unos familiares del alcalde, estuvieron de piscina y pues imagínese, doctor, ya tenemos 4 contagios en 3 días con los familiares de un alcalde. Luego, entonces, ¿yo qué le puedo responder al rector? Escúcheme bien. El nivel del contagio es una cuestión tan inmanejable, tan impredecible, que yo no lo puedo inducir al error a decirle a usted, no, tranquilo, que como no hay contagio, llévelos. Usted no sabe cuál de esos estudiantes viene de otro municipio o de otro lugar o estuvo con personas contaminadas. Usted no lo sabe. En este momento ningún rector se puede arriesgar. Mire, si a mí me pidieran un consejo jurídico, le hablo jurídico, yo le diría no lo haga. Se va a meter en un problema grave. Estamos hablando de menores de edad. Si usted me preguntara como ser humano, yo le digo, apele al sentido común. Apele al sentido común. Y si usted me preguntara como funcionario, yo le diría, hermano, la ley a qué lo obliga, a que lo eduque o a que lo ponga en riesgo. Porque yo entiendo que la educación tiene como fin primordial educar, no matar a los estudiantes, ni ponerlos en riesgo. Y ya le leí clarísimo el artículo 7 y el artículo 17 de la Ley de Infancia, y usted lo leyó conmigo. Dice que la mera amenaza a la vida, la integridad y la dignidad del menor ya es un delito. Use el sentido común. Esa es mi respuesta para el rector. Sentido común. En el caso de que sean los padres de familia que autorizan o que dicen que sí, envían sus niños, los estudiantes, a la institución, que vuelvan tomando la alternancia, ¿cuáles son las medidas que debe tomar tanto las directivas como los docentes? Mire, profe, le voy a dar 2 respuestas en una. Resulta que el padre de familia autoriza que el niño se vaya al colegio y se contagie. Él, por ser el primer garante en patria potestad, lleva las de perder. 2, el rector, por no tomar las medidas de protección, acuérdese el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia, que ya lo leímos. Garantizar
la vida, la integridad y la dignidad del menor en el ámbito escolar. Por el lado de la patria potestad pierde el papá, le pueden quitar la patria potestad. Y por el lado de la ley de infancia, si el abogado es lo suficientemente bueno, puede imputar al rector. Artículo 11 de la ley de infancia, ¿qué le imputa? Que no garantizó la vida, la integridad y la dignidad del menor en el ámbito escolar. Yo le respondo es con los artículos de ley. Que otra persona le responda otra cosa, asuma lo que le dijo. Yo estoy asumiendo lo que le estoy diciendo. Yo le digo lo que me dice la norma, no lo que yo pienso. Y le respondo dos. Resulta que el rector de manera negligente, arbitraria, abusiva e irresponsable obliga a sus profesores a ir al colegio. Obliga a los profesores a ir al colegio. Los profesores también hagan su cartica, hagan su documento de exención de responsabilidad. Está primero la vida, la integridad y la dignidad de los profesores. Hay profesores de más de 60 años que tienen enfermedades base. Hay profesores de 25 años que sufren del corazón. Hay profesores que en este momento el estrés, la falta de sueño, la problemática misma de la pandemia los tiene en un estado psicológico deplorable. No solamente es enfermarse usted porque le dolió la cabeza, es también los trastornos del sueño, es el estrés, el agotamiento mental, que le va a repercutir en la úlcera, que le va a repercutir a usted, que le va a repercutir en los riñones, que le va a generar cálculos, muchos etcétera. Yo no soy médico, pero tengo una hija con cáncer. Mi hija de 18 años tiene cáncer. Y a golpes he tenido que aprender muchas cosas clínico-médicas. Y sé lo que es el estrés. Sé lo que es el estrés. Entonces, de una u otra manera, le respondo las dos cosas. Sea que el rector sea arbitrario en mandar a sus profesores y sea que el papá sea irresponsable de mandar a sus hijos. Profe John, presidente, tenemos todos los mecanismos y las estrategias para poder continuar en la casa a través del uso adecuado de las tecnologías. Aún así, sea repartiendo guías. Pero lo podemos hacer. No tenemos por qué poner en riesgo la vida de los menores, que nos va a generar cualquier cantidad de problemas en donde el Ministerio de Educación se va a lavar las manos. Ahí queda grabado. El Ministerio de Educación se va a lavar las manos porque ellos no firmaron ninguna matrícula. Secretarías de Educación se van a lavar las manos. Gobernaciones se van a lavar las manos. Queda grabado. Porque ellos no firmaron un contrato de matrícula. Con eso le respondo. Doctor, usted hablaba de que hay que hacer algunos cambios al CIE, el manual de convivencia. La profesora María Isabel Palma Gómez dice, buenas tardes, agradezco esta conferencia. Le pregunta al doctor, ¿los cambios y reformas curriculares transitorias son válidas si se hacen en forma unilateral, es decir, elaboradas solo por el rector? No, no tiene ninguna validez. Eso desconoce el gobierno escolar. La directiva que saca el Viceministerio de Educación, que tiene 29 páginas, si usted no la tiene, profe John, me la solicita. Si los profesores aquí no la tienen, me la solicitan. Ya les dije, la presentación se las comparto. Si quiere el documento de 29 páginas del Viceministerio de Educación, también se lo comparto. Desde las páginas 24 a 29, el 18 de junio, ratifican absoluta, total y radicalmente lo que yo ya había dicho desde el 9 de junio. El 9 de junio en un Zoom, lo tengo grabado, el 9 de junio les dije, tienen que modificar currículo, plan de estudio, sistema institucional de evaluación educativa y tienen que utilizar una herramienta que sea un plan de mejoramiento. Lo dije el 9 de junio y el 18 de junio vino el Ministerio de Educación y me dio total, absoluta y radical la razón en un documento de 29 páginas. Desde la página 24 a la 29 les explican cómo tienen que hacer los cambios y cómo es que tiene que intervenir el consejo directivo y cómo tiene que intervenir el consejo académico. No me lo inventé yo. Es una directiva que saca el Viceministerio de Educación, 29 páginas. Entonces no es que yo quiera venderle algo innovador o nuevo, es algo que ya les ordenaron por estructura interna de la oficina jurídica de allá del ministerio que me otorgó la razón.
cuando muchos otros pseudoabogados y supersabios dijeron que no, que eso no había que cambiar nada, que eso es lo mismo matricular en presencial que graduar en virtual. Y no sé qué jurisprudencia manejan o cuáles son las normas y las leyes que conocen o qué expertos serán en legislación educativa. Porque cuando usted es experto en legislación educativa, tiene la norma a la mano y se la da a la gente como yo hago, artículo por artículo y desglosadito. No se pone a improvisar, ni usted se pone a dar comentarios personales. Yo no hablo por mis comentarios personales. Le doy el artículo de ley y le respondo con la ley. Y chao. Entonces, con eso le acabo de responder, profe. Bueno, última pregunta. Lamentablemente por el tiempo, doctor, nos toca dejar ahí. Sigue el informe de nuestro presidente. La profesora Nancy pregunta: en el colegio, el consejo directivo por influencia del rector se reúne de manera presencial, sin el profe representante de bachillerato, porque él le pide que sea de manera virtual. ¿Estas decisiones son aplicables, son legales? Profesor, eso depende de las funciones manifiestas que tengan dentro del fenómeno de autonomía que maneje ese consejo directivo. Porque yo puedo apelar como profesor que si ese profesor lo hace de manera virtual, ¿por qué yo no? Si en Colombia existe el derecho a la igualdad, artículo 13 de la Constitución, y que cuál es la corona que tiene ese profesor, o es que está enfermo, o es que sufre el corazón, o es que tiene COVID, o es que está con una enfermedad de asiento que no lo puede dejar que se traslade. Y tendríamos que mirar bajo un concepto, ya le aclaro, de calidad educativa del municipio certificado. Yo le puedo responder al profesor lo que yo considero y mi criterio, mi concepto, pero mi concepto no tiene fuerza vinculante de ley. Mi concepto es un mero concepto de un particular, hay un tercero que nada que ver, pero si se lo entrega bajo una petición, de un derecho de petición que le haga al profesor a calidad educativa del municipio certificado, ese es un concepto por escrito que el profesor puede hacer válido. Dice, mire, esto me lo respondió calidad educativa de la oficina certificada de educación, que no es lo mismo que decir, yo se lo escuché por allá en un Zoom a un man. Eso no sirve para nada. Entonces mi concepto, mi criterio en este momento vale cero. Lo que usted tiene que hacer es el derecho de petición para que el órgano que está certificado le responda. Oficina de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación Certificada. Esa es mi respuesta, profe. Doctor Joshua Elaya Germano, en el nombre del Comité Ejecutivo del Sindicato de Maestros de Educación del Tolima, Subtes Simatol, en nombre de la Secretaría de Prensa y Comunicaciones y en nombre de todo el magisterio, nuevamente quedamos muy agradecidos por las pertinentes orientaciones frente a estos procesos que viene direccionando de manera errónea el Ministerio de Educación Nacional. Muchas gracias, presidente William Polo, muy buenas noches. El sonido, presidente, el audio. Muy buenas noches, John, para usted, para el doctor Joshua, para la doctora Sandra, que pues por cuestiones meteorológicas no pudo acompañarnos en esta sesión, para Luis Hernán en la parte técnica y para todos los maestros y las maestras que están conectados con Café y Tertulia, nuevamente hoy martes, en este proceso de información, de enriquecimiento, sobre todo en la parte jurídica, lo que tiene que ver con el manejo de las decisiones que de mala forma, hemos dicho nosotros, está tomando el gobierno y que está poniendo en una zozobra no solamente a la comunidad educativa, sino al pueblo colombiano en general. Resaltar, pues, obviamente acá un elemento dentro de lo que alcancé a escuchar. Tenemos varias acciones que estamos realizando casi de manera paralela, por eso no pude estar durante todo el tiempo de la reunión. Igualmente también tuve problemas técnicos y pues apenas los solucionamos. Pero sí creemos que algo importante que hay dentro de esta pandemia es que sabemos que es una crisis, pero a pesar de eso los derechos fundamentales siguen vivos, siguen latentes y nosotros no podemos renunciar a la exigencia de los mismos. Por ejemplo, como bien lo manifestaban ahorita, en este momento hay directivos docentes que están generando el inicio de procesos de implementación de programas como jornada única
u otros elementos están tomando unas decisiones sin tomar consentimiento con los estamentos de la comunidad educativa, sin tener en cuenta el debido proceso institucional a través de consejo académico, consejo directivo o según la situación que se presente. Sabemos que hay que exigir el cumplimiento de ese debido proceso. Sabemos que siguen vivos los consejos académicos, el consejo directivo, y que la voz de los distintos estamentos no puede ser acallada ni puede ser obviada, no puede ser dejada aparte de lo que significa ese elemento como aporte en la construcción de la toma de una decisión. Importante entonces también todos estos argumentos, y creemos que seguirán enriqueciendo el acervo y todo lo que implica la capacidad de protesta y de defensa que tengan los profesores, los directivos docentes ante las medidas que está implementando el gobierno y que, como repetimos, atentan contra el derecho a la vida, que pues es primordial, es irrenunciable y que ni siquiera en estos casos puede dejar de tenerse en cuenta su defensa. También para decirle al magisterio que nosotros estamos en un proceso de interlocución permanente con el gobierno. Ahora estamos en el tema de lo que implica para nosotros la evaluación docente, la evaluación de desempeño. Hay mucha expectativa por parte de los maestros, ya nos informan de las dos oficinas de la Dirección de Calidad, tanto del Tolima como de Ibagué, que efectivamente este proceso puede ser adecuado a las realidades que estamos viviendo. Los compañeros que tienen que ser evaluados según el decreto 1278 y toda la normatividad que reglamenta la evaluación, pues sabemos que se firmaron unos compromisos, se plantearon unas contribuciones al inicio del año, pero pues las condiciones eran distintas. Entonces hoy toca revisar cómo estamos trabajando en el marco de la pandemia y asimismo hacer una reestructuración de esas condiciones. De todas maneras, el gobierno no ha sacado una circular o una directiva que genere pues una identidad frente a lo que se está planteando, un lineamiento por parte del Ministerio de Educación, y por eso lo primero que hacemos es un llamado para que si algún rector o algún dirigente, algún directivo educativo de nivel de las secretarías está planteando algún cambio, pues la verdad es que se deben sostener ahí y más bien hacer las adaptaciones, pero de acuerdo a las exigencias del trabajo en casa y de las actividades académicas que desarrolla el niño en sus hogares. Por otro lado, pues PECODE hizo un contacto con el Ministerio de Educación la semana pasada y efectivamente se acordó por esta situación que se presenta frente a la evaluación de desempeño, no solo en el Tolima, sino en todo el país, conformar una mesa de trabajo para abordar algunos lineamientos, entre los cuales está, pues, obviamente, mirar de qué manera la calificación final de esta evaluación de desempeño no puede afectar el proceso mismo y tampoco puede afectar negativamente cuando se tome una decisión frente a las evaluaciones que vendrán para ascenso y para reubicación salarial. Esa medida, pues obviamente se tiene que concertar y FECODE está en ese proceso. En lo que tiene que ver con el aspecto regional, pues tenemos el tema del CIGEP, los formularios para actualización de hoja de vida y para el tema de declaración de bienes y rentas, pues nosotros sabemos que hay una fecha que la tenemos en el horizonte, que es el 31 de julio, pero en una circular conjunta que sacan el Ministerio de Educación y el Departamento de la Administración de la Función Pública, se habla de que sería en la primera semana de octubre y que para eso las secretarías de educación tienen que establecer una forma para coordinar con los maestros, con los directivos docentes y con los funcionarios administrativos un procedimiento para el diligenciamiento de estos formularios y para hacerlo llegar tanto a la Secretaría como al Departamento de la Administración de la Función Pública. Entonces, en esa materia, pues como lo informamos en circular del fin de semana pasado, la Secretaría del Departamento y la Secretaría de Educación Municipal de Ibagué expedirán sendas circulares en el transcurso de la semana para asumir lo que implicaría el proceso para las maestras y los maestros de Ibagué y el Tolima. Frente a eso primero, en este momento no hay que diligenciar nada, hay que esperar la orientación de las secretarías. Segundo, cuando salgan las circulares, ahí nos van a decir el cómo y cuáles son los tiempos
que tenemos para realizar todo este proceso. Y nosotros lo que hacemos es un llamado para analizar bien la situación, así les haya llegado el correo que les haya llegado, no diligencien nada hasta el momento, pero sí vayan haciéndose a los documentos. Por ejemplo, si usted tiene un título nuevo, conviértalo a PDF y téngalo listo en una carpeta para que cuando se active el tema del diligenciamiento como tal, pues simplemente sea subirlos de acuerdo a la necesidad que tengamos. Entonces, en ese sentido lo del CIGEP, y pues esperamos que también haya quedado claro para que los maestros, pues así mismo podamos realizar nuestro trabajo. Y compañeros, por último, para no alargar mucho y respetando el tema del tiempo, igualmente para reconocer el trabajo de prensa y comunicaciones en este Café y Tertulia, quiero invitarlos para que se sigan cuidando en casa. Miren, pues esta frase es como medio traída de los cabellos, pero es bueno tenerla en cuenta, que porque nació en China, lo del COVID no es un cuento chino. Eso es cierto, es de verdad, compañeras y compañeros. La invitación es para que entendamos que hay que tomar medidas de prevención. El gobierno tiene la obligación de generar toda una política pública, manejar el tema de la pandemia como salud pública, pero nosotros también tenemos el deber de cuidarnos. Si nos cuidamos, cuidamos a nuestra familia. Eso de que no hay municipios COVID es un mito. O sea, todos los municipios del país son COVID, todo el país es COVID. Hace 15 días, en Collaima, un pueblo del sur del Tolima, mucha gente se jactaba de que allá no había COVID. Hoy tenemos 6 casos y vienen por lo menos otros 5 caminando. Entonces, la verdad es que esto no se salva a nadie. Aquí no se respetan ni clases sociales, ni si es rural o es urbano, si estoy en el centro o estoy en la cordillera. No, señor. El COVID es un tema que hoy hace parte de nuestra existencia y tenemos que protegernos mientras se logra la vacuna. Ese es un llamado que hacemos, por eso compartimos lo que plantea el doctor Joshua. Si a usted el rector le dice, véngase a una reunión presencial, usted dígale respetuosamente, qué pena, pero primero está mi vida, dígame qué hay que hacer y yo aquí lo hago en la casa y se lo envío a través del correo electrónico o cualquier otro medio. Esa es una medida de seguridad. ¿Qué es que le voy a descontar? Descuénteme, rector, porque después nosotros miramos cómo desde Cimatol el equipo jurídico nos asesora para hacer la respectiva reclamación y es más, si podemos ahí iniciar un proceso, lo iniciamos. Pero nosotros sabemos que la gran mayoría de los rectores, si no todos, están en este proceso con nosotros. Y nosotros lo hemos vivido. Hoy tenemos en Ibagué un manifiesto que firman 43 rectores. Hablamos con la gran mayoría de los otros 58 de Ibagué, los 15 que faltaba, y la gran mayoría nos dice, yo no lo puedo firmar por distintas razones, pero también están de acuerdo con la medida, sino que uno sabe que por ahí hay 1 o 2 compañeros y compañeras que de pronto insisten en estos temas. De verdad que muchas gracias, un saludo fraterno y pues ténganlo seguro al doctor Joshua, a la doctora Sandra, es un equipo que nos ha apoyado de manera elocuente, de manera concreta, de manera didáctica, y pues de verdad que les agradecemos mucho y nuestro reconocimiento siempre. Tenemos pendiente algo que no lo hemos olvidado, pero tanta cosa que ha habido últimamente no nos ha permitido finiquitar esa tarea. Seguimos en contacto, pero nosotros estamos obviamente aquí al servicio del magisterio. Compañero John, muchísimas gracias, doctor Joshua, y pues sigamos en estos procesos formativos para crecer colectivamente y defender el derecho a la vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, doctor Joshua. Muchas gracias a todo el magisterio que hoy ha estado conectados con el programa de Café y Tertulia. Viva el Sindicato de Maestros de la Educación del Tolima, Cimatol. Viva la Federación de Educadores de Colombia, FECODE. Y viva el magisterio tolimense. Café y Tertulia, el programa oficial del Sindicato de Maestros de la Educación del Tolima. También los invitamos a escuchar nuestro programa Actualidad Educativa todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por nuestros diales La Veterana y Crit Estéreo y también en vivo a través de nuestra página web. Compañeros y compañeras, seguimos en estado alerta, sí a la vida, no a la presencialidad. Que Dios nos bendiga y que tengamos una excelente semana. Muy buenas tardes para todos. Queremos invitar también a los compañeros el próximo jueves. Tenemos un taller especial del CEIT para el bienestar de todos los maestros y maestras del departamento del Tolima. Muy buenas noches.